días y buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Raquel da Silva, ya sabéis, nuestra gurú en Excel y en previsión de ventas en Excel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Daniel, todo bien, gracias. Oye, pues te vemos perfectamente, te oímos muy bien y ahí estamos viendo tu presentación también, así que cuando quieras Raquel, todo tuyo. Ok, perfecto, gracias Daniel. Vamos a dar inicio entonces al webinar. Buenos días o buenas tardes a los presentes. Hoy vamos a hablar de cómo crear una base de datos en Access para mejorar lo que es el análisis de ventas y por ende mejorar los pronósticos de ventas. Antes de empezar, quería hacerles unos planteamientos para ver cómo se identifican ustedes con esto. Es probable que algunos de ustedes actualmente se encuentren usando Excel para almacenar sus bases de datos. También es probable que no se sientan satisfechos usando el Excel, porque ustedes saben que si bien el Excel podemos utilizarlo para establecer bases de datos, no es un gestor como tal, ¿no? Y por otro lado, también no sé si algunos de ustedes saben Hola Raquel. que tanto en la... Sí, dime, A Daniel. ver, he perdido tu pantalla, no sé por qué. Espérate, me traigo a mí la pantalla Ajá, otra vez y te la paso a ti. A ver, ajá. ¿acepta otra vez mostrar la pantalla? Ajá, Ahora, voy a perfecto. apagar la cámara. No, 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 no. Bueno, da igual. Vale, perfecto. Adelante. Ajá, así está bien. Sí, 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 te veo perfecto. No, debías de haber tocado algún botón o algo. No, no es una cuestión de Oh, conectividad. ok, perfecto, empezamos, sigo entonces. Entonces, como les venía diciendo, es probable que actualmente usen Excel para generar una base de datos y por otro lado, quizás algunos de ustedes no sepan que nosotros podemos conectar nuestro Excel con el Access y viceversa, ¿no? Entonces, para estos planteamientos, este webinar va a ser bien interesante porque lo que les voy a enseñar es cómo empezar a usar Access de una forma bastante sencilla y práctica para empezar a manejar las bases de datos y poder relacionarla con el Excel para que así ustedes realicen mejores análisis de ventas y por ende mejorar sus pronósticos de ventas. Entonces, los contenidos que vamos a estar revisando, vamos a entender qué es una base de datos. Esto es importante para que podamos construir adecuadamente una base de datos. Luego vamos a entender cómo diseñar una base de datos específicamente apoyándonos en Access. Luego vamos a entender cómo usar esa base de datos de Access, cómo pasarla a Excel. Y por último le voy a dar 3 recomendaciones para que puedan aplicar lo que veamos el día de hoy. Entonces, para empezar, vamos a decir que es una base de datos. Ustedes saben que por lo general nosotros tenemos que trabajar con un gran número de datos. Estos datos pueden estar de una forma desordenada y lo que hacemos es estructurarlos en una base de datos cuyas características van a ser que son unos datos que están organizados, son unos datos que tienen cosas en común y por otra parte son unos datos dinámicos que nosotros tanto podemos estar incluyendo información dentro de esta base de datos como extrayendo información de la misma, ¿no? Entonces quizás estas sean las principales características de lo que define una base de datos como tal. Algunos ejemplos los cotidianos puede ser, por ejemplo, nuestra lista de álbumes de canciones en nuestro teléfono.
en donde nosotros observamos, aquí por ejemplo, tenemos una lista de diferentes álbumes, ¿no? Nuestra cuenta de correos electrónicos en el Gmail, por ejemplo, también representa una base de datos como tal. Ahora bien, ¿para qué nosotros creamos estas bases de datos? Como le dije anteriormente, es para nosotros poder procesar o usar esa información. Es decir, de alguna forma nuestros datos se encuentran registrados en algún sitio y los usuarios requieren de esa base de datos, ya sea para organizarla, para registrarla, para procesarla. En el caso que veíamos anteriormente, las canciones las podemos tener perfectamente en el iTunes y aquí ustedes saben que las pueden tener, como se muestra aquí, organizada por nombre de canciones, por ejemplo. Pero también pudieras agarrar y realizar registros en esa data, modificando los datos del álbum, de las canciones o diferente información que puedes registrar. Y en este caso, el usar esa data o procesarla sería, por ejemplo, escuchar la canción, ¿no? Ahora bien, para construir las bases de datos tenemos diferentes formatos, ¿no? Incluso nosotros pudiéramos hasta escribir en una hoja de papel una base de datos, ¿no? Sin embargo, cuando queremos procesar mayor número de información, nos apoyamos en software como el Access, otros más complejos como el MySQL o el Microsoft SQL Server o el mismo Excel inclusive. Por otro lado, como les dije anteriormente, nosotros como usuarios, inclusive una aplicación también puede requerir usar esa base de datos. Viene un punto medio que son los famosos gestores de base de datos, ¿no? Entonces, entre estos gestores de base de datos tenemos el MySQL, el SQL Server y el Access. Y aquí es importante tener claro que el Excel nos sirve como un gestor de base de datos. Si bien nosotros podemos aplicar algunas funciones que el Excel tiene y nos pueden ayudar de alguna forma a mantener esa data organizada, estructurada, por decirlo de alguna forma, el Excel no es un gestor de base de datos, mientras que el Access sí lo es. Entonces, lo que nosotros buscamos con estos gestores de base de datos es la seguridad de esa información, la confidencialidad y la integridad de esa data, ¿no? Básicamente lo que buscamos es proteger esa base de datos. Por eso es que estos gestores juegan un papel tan importante, ¿no? De hecho, dependiendo del gestor que estemos usando, nosotros podemos establecer niveles de seguridad y de accesibilidad a esa data, ¿no? Entonces, otro punto importante para que nosotros creemos una base de datos es entender para qué vamos a usar la base de datos. Quizás ese sea el punto de partida. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo de la base de datos que estamos creando para que de esta forma nosotros podamos diseñarla, ¿no? Y en este caso en particular, nosotros necesitamos una base de datos para generar nuestros pronósticos de venta. Entonces debemos entender a qué nivel nosotros vamos a requerir esa información. En el caso del producto, pudiéramos estar hablando de la categoría, de la marca, de la familia del producto. En el caso del canal, pudiéramos necesitar a nivel de mercado, de segmento, de clientes, por ejemplo. Y a nivel geográfico, pudiéramos estar hablando de país, de provincias, de zonas de venta. Este puede ser un ejemplo ilustrativo el que yo voy a usar. Básicamente voy a tener las ventas a niveles mensuales, a nivel de producto y el producto a nivel de categorías y a nivel de marcas. El nivel de agregación que tengamos o las dimensiones que utilicemos van a depender de lo que nosotros estemos estudiando, lo que nosotros queramos generar. Ahora bien,
para diseñar la base de datos como tal, se deben seguir tres pasos. Con estos 3 pasos nosotros logramos construir una base de datos, ¿no? El primer paso sería definir las tablas, que un poco lo que vimos anteriormente, al entender las diferentes dimensiones que vamos a utilizar, estaríamos con esto definiendo las tablas. El segundo paso es establecer la llave primaria de cada una de las tablas, que ya vamos a ver a qué se refiere esto. Y por último, identificar la relación entre las diferentes tablas, ¿no? En cuanto a definir las tablas, tenemos que entender también que las tablas están formadas básicamente por los campos. Los campos van a ser las columnas. Estos campos por lo general son, una vez que los establecemos, no deberíamos estarlos cambiando. Luego tenemos las filas, que son lo que se conoce como los registros. Estos registros son los que van a ir alimentando nuestra tabla de información, ¿no? En el caso que les estoy planteando, en el ejemplo, nosotros identificamos que vamos a crear una tabla para productos, una tabla para categorías, una tabla para marcas y una tabla para ventas. Es importante que cuando nosotros creamos estas tablas, pensemos en la escalabilidad, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, es importante que nosotros a cada uno de los elementos le asignemos un código. Esto nos va a dar organización y también nos va a permitir ir creciendo la base de datos de una forma organizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que la tabla de producto, vamos a ponerle el primer campo, le vamos a asignar un código de producto, luego vamos a poner una descripción, luego vamos a amarrarlo con un código de marca y un código de categoría. Fíjense que aquí no estoy colocando la descripción de la marca, porque tengo una tabla que yo puedo llamar y puedo tomar de allí la descripción de la marca. Igualmente eso me sucede con el código de la categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tratar de hacer también la tabla lo más sencilla posible. Entonces, los campos que yo pueda de alguna forma simplificar, eso es lo que se buscaría, ¿no? Y el código, como les dije anteriormente, que es sumamente importante que nosotros manejemos códigos para poder tener la data mucho más control sobre la data, ¿no? De una forma mucho más estructurada. En cuanto a la categoría, voy a definir un código de categoría y luego una descripción de categoría. La marca igualmente un código de marca y una descripción de marca. Luego las ventas, voy a tener el código del producto. En este caso voy a registrar para cada producto el año, el mes y las ventas. Entonces, con esta estructura, lo que yo estoy buscando es conseguir organización, conseguir control sobre la data, conseguir escalabilidad y facilidad de manejo. Por eso es que el diseño de las tablas es muy importante. Pensarlo desde el principio, porque una vez que nosotros empecemos a registrar data, no es recomendable estar cambiando las tablas como tal, ¿no? Ahora vamos a definir, una vez que tenemos estas tablas, la llave primaria para cada una de las tablas. La llave primaria es básicamente un campo de cada una de las tablas, es decir, en cada tabla debe haber un campo que es único, que no puede repetirse para los registros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada registro tiene un único llave primaria, ¿no? Que en Access vamos a ver más adelante que le llaman clave principal, ¿no? En la tabla de productos, aquí nosotros nos damos cuenta que la clave primaria sería el código del producto como tal, o la clave principal. Porque nosotros tenemos que garantizar que dentro de nuestra tabla
los códigos del producto no se pueden repetir porque nosotros no podemos tener dos productos diferentes con un mismo código, por ejemplo. La ventaja de trabajar con Access, este punto, es que él te garantiza que eso suceda así. Él te obliga a que exista una única clave principal dentro de cada tabla que vayas creando y esto te ayuda a lograr consistencia en la información. Por el contrario, si nosotros creamos las tablas en Excel, el Excel en ningún momento te impide que tú por error, por ejemplo, a dos productos diferentes le incluyas un código igual, ¿no? Entonces por ahí vemos una primera diferenciación bien importante entre lo que es el Excel y el Access a la hora de cargar las tablas. En cuanto a la marca, igualmente identificamos la clave principal, que en este caso sería el código de la marca. En cuanto a las categorías, sería el código de las categorías. Y en cuanto al registro de ventas, aquí nos damos cuenta que de la tabla como la habíamos creado, fíjense que no tenemos ninguna columna o ningún campo que sea único, ¿no? Porque el código de producto, como son registros de ventas, se va a repetir. O sea, el producto A001, yo lo voy a vender en agosto, pero también lo voy a vender en septiembre y así sucesivamente. Entonces, si yo cargo esta tabla en Excel, yo perfectamente la puedo cargar así. Pero si yo la cargo en Access, no me lo va a permitir. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregar una columna adicional para establecer esta clave principal que me pueda apoyar en un campo que tiene Access que automáticamente él me genera valores numéricos y me garantiza que nunca va a repetir ese valor. Entonces, de esta forma yo pudiera registrar la base de datos de mis ventas. Luego lo vamos a ver cómo se hace. Una vez que tengo identificado, bueno, ya creé las tablas, ya identifiqué mis claves principales, entonces voy a identificar cuáles son las relaciones que existen entre mis tablas, ¿no? Y en este caso vemos cómo yo puedo prácticamente en el caso de la tabla del producto, yo lo puedo amarrar la tabla producto con ventas a través del código del producto. En el caso del el producto también, la tabla del producto puedo amarrar con el código de marca y con el código de categoría. Esto es lo que me va a permitir establecer estas relaciones y poder cruzar la información de una forma bastante ágil dentro del área, ¿no? Porque él automáticamente yo pudiera, por ejemplo, agarrar un producto, listar los productos y colocarle la descripción de las marcas, a pesar que en la tabla de producto no tenemos las descripciones de la marca. Y ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces nos vamos a ir al Access para visualizar un poco lo que acabamos de ver, ¿no? Yo previamente ya creé todas las tablas a las que hice referencia. Por ejemplo, aquí tengo la primera tabla, que es la tabla de producto, donde asigné cada uno de los campos. Ya había creado previamente esta tabla. También creé la de las marcas, creé las de la categoría y creé la de la base de ventas. Les voy a hacer una pequeña demostración de cómo se crea una tabla. Debemos irnos aquí a la parte de crear, le decimos crear una tabla, entonces él me está creando la tabla aquí, ¿no? En este momento la tabla está vacía, entonces yo tengo dos opciones para visualizar la tabla. Esta forma que está aquí, que es la vista de hoja de datos como tal, pero también la puedo visualizar en vista de diseño, que es la parte donde yo le voy a asignar los tipos de campo que yo quiero, ¿no? Entonces, en vista de diseño, él lo que me va a preguntar es qué nombre le quiero poner a la tabla inicialmente.
yo le voy a colocar cualquier nombre, le voy a poner prueba, por ejemplo, y le voy a dar a aceptar. Entonces fíjense que él ahora sí me permite, esta es como la vista de diseño para asignar los diferentes campos. Esto que vemos aquí es la clave principal, la que le comentaban. Fíjense que él por defecto me indica la clave principal y me dice que él le coloca una autonumeración. Yo pudiera dejarlo así, en el caso de la tabla de ventas, ese es el primer rango, o si yo quisiera cambiarlo, pudiera poner, por ejemplo, el código del producto, ¿no? Pero como yo tengo un código de producto, yo no quiero una autonumeración, sino que en este caso yo voy a poner un texto corto. Fíjense que él les da las opciones de colocar los diferentes tipos de datos que vamos a tener en ese campo. Como mi código de producto empieza por una letra, yo lo voy a considerar como si fuera un texto. Y, no sé, aquí pudiéramos poner la descripción o el nombre del producto, por ejemplo. Nombre del producto y en este caso yo decido colocar un texto largo y así sucesivamente para cada uno de los campos, ¿no? Entonces esta sería la forma como se grabaría una tabla. ¿Ok? Eso en cuanto a la tabla. Claro, la tabla está vacía porque no le agregué nada, pero fíjense cómo los campos que creamos me aparecen aquí, código de producto y nombre de producto. Para cargar los datos podemos escribirlos directamente aquí o también pudiéramos, hay otras formas de extraer la información de otros, puede ser inclusive del Excel o copiar y pegar las celdas acá, ¿no? Que no lo voy a hacer ahora por un tema de tiempo. Entonces, esta sería la forma de crear las tablas, ¿no? En este caso yo las tengo abiertas. Esta la quiero eliminar. Vamos a ver si me deja eliminarla desde aquí. Ya. Lo veo aquí, bueno, no importa. No me deja cerrarla. Entonces, fíjense, otra ventaja que tenemos al crear estas tablas, cosa que el Excel no lo hace, vamos a ver las relaciones primero. Para ver las relaciones, vamos a irnos ya. Ok. Nos vamos a ir a la parte de las herramientas de base de datos y vamos a visualizar las relaciones, ¿ok? Que igualmente aquí ya yo las había cargado previamente, pero aquí en esta forma ustedes le dicen mostrar las tablas y fíjense, las tablas que yo tengo creadas ahorita son las bases de datos y inclusive pueden abrirla las veces que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo aquí lo que establezco son las diferentes relaciones entre las tablas, ¿no? Como lo vimos en el PowerPoint. Yo tengo aquí la base de productos, se relaciona a la base de ventas, por ejemplo, por el código del producto. La base de ventas se relaciona a la base de producto, igualmente por el código del producto. La base de datos de producto se relaciona con la base de datos de marca a través del código de la marca y así sucesivamente. Esto lo que me va a permitir es establecer estas relaciones a la hora de hacer una consulta o a la hora de hacer los análisis aquí en el Access, ¿no? Ahora bien, para crear una consulta, nosotros nos vamos a esta parte. Yo ya tengo una consulta aquí creada, pero si ustedes quieren diseñar una consulta, le dan aquí, ¿no? En la parte de
creación de consulta. También hay un asistente. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué me trae aquí? Me vuelve a traer las tablas y yo le digo, yo puedo traerme todas las tablas que tengo señaladas, ¿no? Que tengo creadas, y fíjense que como ya yo establecí las relaciones, él automáticamente ya me trae las relaciones. Entonces yo aquí en la consulta, fíjense que hace referencia a la tabla, yo puedo elegir cualquiera de las 4 tablas que tengo aquí marcadas. Yo pudiera decir, por ejemplo, quiero de la tabla de producto, yo quisiera ver el campo de código de producto, por ejemplo, de la tabla de ventas, me interesaría ver las ventas por año, por ejemplo. Yo voy a ejecutar ya. Quiero ver el valor de las ventas, ¿no? Entonces yo voy a ejecutar, entonces fíjense que lo que me está trayendo es el código del producto y las ventas totales que tengo ahí almacenadas en esa base de datos del producto, ¿no? Ahora bien, yo tengo aquí, y así sucesivamente, o sea, ustedes pueden agregar aquí yo quisiera de repente ver también las ventas, pero ahora por año. Entonces, fíjense, me trae las ventas, pero para cada uno de los años. Y infinidad de análisis que podemos realizar. Ahora bien, yo había creado ya aquí una consulta donde lo que coloqué fue el código del producto, la descripción del producto, la descripción de la categoría, la descripción de la marca, por ejemplo, año, el mes y las ventas. Que esta es la tabla que yo voy a llamar desde Excel. ¿Ok? Otra ventaja que tenemos al trabajar de esta forma con Access es que fíjense que cuando nosotros abrimos las tablas, visualizamos aquí un signo de más. Como las tablas ya están relacionadas, si yo le doy al signo de más, fíjense que él me está trayendo, en este caso, para la categoría 1, que son los portátiles, él me está amarrando automáticamente, solamente al crear las tablas y al establecer las relaciones, todos los productos que tengo dentro de la categoría de portátiles. Esto no se hace de una forma tan automatizada en el Excel, ¿no? Igualmente, yo puedo entrar dentro del producto, el código del producto, y veo cómo tengo ahí todas las ventas que están relacionadas a ese producto. Entonces, fíjense qué interesante que nosotros de alguna forma podamos ver la información de esta forma. Por ejemplo, cuántos productos hay en tal marca y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo apoyándonos en el Access podemos crear de una forma bastante sencilla nuestras bases de datos y todas las facilidades de manejo de la información que tenemos. Ahora vamos a irnos, ahora bien, sabemos que el Access como base de datos funciona muy bien, pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, crear un gráfico en Access, esto ya no es posible, ¿no? Para eso nos vamos a ir entonces al Excel. Aquí básicamente lo que tengo es una hoja donde me traje las ventas mensuales. Esto está amarrado a la información que acabamos de ver. Ya les voy a mostrar cómo. Las ventas anuales, por ejemplo, y la tabla de datos. Toda esta información yo la estoy leyendo desde el Access. Le voy a explicar cómo se hace esto, ¿no? Voy a abrir una hoja nueva y le voy a decir en la opción de datos, le voy a indicar que quiero obtener los datos, en este caso, desde Access, ¿no?
voy a cerrar previamente mi hoja de Access, porque si no me va a dar problemas, ¿no? Entonces, voy a repetir la operación. Le voy a decir que quiero obtener la información desde mi base de datos de Access y en este caso voy a tomar la consulta que creé, ¿no? Entonces le digo aceptar y fíjense que él me da varias opciones. Me dice, puedes traer la información como tabla, puedes traer la información como un informe de tabla dinámica o puedes traer la información como un gráfico dinámico. Yo ya hice estas tres opciones, son las hojas que les mostré previamente, pero vamos a crear una tabla, por ejemplo. Entonces él aquí lo que está haciendo es traerme esa consulta que creamos en Access, me la está trayendo automáticamente al Excel, ¿no? Esta pudiera ser una primera opción. Voy a crear me voy a traer otra información. Ahora le voy a decir, vuelvo a hacer referencia a la tabla, a la misma consulta que creé, pero le voy a decir que ahora quiero un informe de tabla dinámica, ¿no? Entonces aquí lo trabajo como una tabla dinámica en Excel. Por ejemplo, voy a poner aquí el código de producto, me interesa ver las ventas por mes, pero voy a filtrar por año, por ejemplo. Entonces fíjense cómo aquí se crea la tabla, ¿no? La tabla dinámica. Voy a eliminar esto porque ya lo tengo creados cuáles son una de las ventajas de que yo tenga esta información así, que yo puedo agregar información en el Access y actualizarlo aquí en el Excel, ¿no? Vamos a hacer esto. Yo me voy a ir, voy a abrir el Access. El Access actualmente no tiene data para el año 2016, ¿no? Lo podemos visualizar aquí. Fíjense, yo solamente tengo aquí hasta el año 2015. Si me meto en la otra tabla que creé, fíjense que no me aparece el año 2016. Y en la tabla de datos, que también no tengo, 2016, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es entrar al Access y esta data que tengo por aquí preparada la voy a copiar en el Access y la voy a actualizar en el Excel, ¿no? Entonces me voy a ir a mi archivo de Access, que lo tengo aquí, el que habíamos visto anteriormente. Voy a abrir la base de datos de ventas y me voy a ir voy a actualizar esta información. ¿No? Me voy a ir al último. Lo que voy a hacer es agregarla acá. La voy a copiar directamente desde Excel, ¿no? Voy a copiar. Fíjense que aquí yo tengo una casilla vacía, que es el ID, que yo voy a dejar que el Access me lo me lo genere él automáticamente por el campo que tiene. Entonces le voy a dar aquí. Fíjense que él me da un mensaje, me está indicando que está pegando 24 registros. Esto es otro tipo de como de control que se tiene sobre la base de datos. Yo le digo que sí quiero grabar esta información. Fíjense que aquí me estoy trayendo todo lo que es el 2016. Voy a grabar la tabla y la voy a hacer. Ahora me voy, todo funciona correctamente. Me voy a la parte de datos y le voy a decir que me actualice la información. Es importante que el Access esté cerrado para que el Excel pueda generar esto, ¿no?
Entonces yo le dije y me lo actualizó. En teoría me debió haber traído el año 2016. Entonces fíjense cómo aquí empieza a aparecer el 2016, que es la data que él está leyendo del Access. Aquí también fíjense cómo apareció el 2016, que anteriormente no lo teníamos. Son solo algunos productos que tienen información. Igualmente aquí no teníamos el año 2016 y ahora sí tenemos el 2016. Entonces fíjense la ventaja que nosotros tenemos. Por un lado, estamos tomando la información de esa base de datos, pero no la estamos modificando, ¿no? Entonces esto es una ventaja porque de alguna forma esa data está protegida y lo que hace es llamarla, utilizarla, procesarla. Y con este tipo de análisis nosotros pudiéramos entonces perfectamente trabajar nuestra data para generar nuestros pronósticos de venta o para cualquier otro análisis que queramos realizar. Entonces, ya para concluir con el webinar, esto fue lo que ya vimos, lo de la relación. Les voy a dar unas recomendaciones finales. Básicamente comentarles que animarlos, ¿no?, a crear sus bases de datos en Access. Es un poco usarlos. Yo soy partidaria de usar el Excel y ustedes saben que yo animo mucho a la gente para sacarle el mayor provecho que puedan al Excel. Y inclusive sé que ahí he enseñado algunas funcionalidades para manejar bases de datos en Excel, pero mi recomendación es que si busquen otro tipo de programa para procesar bases de datos, porque esto los va a ayudar muchísimo en mejorar el control de la data y el procesamiento de la data como vimos, ¿no? Por otro lado, sí considero que perfectamente debemos hacer una combinación tanto con el Access como el Excel, porque son completamente compatibles y todas las nuevas versiones que están saliendo del Office están alineadas a este tipo de relación entre traer las datas externas a Excel para poder analizarlas, y creo que este tipo de funcionalidades es importante que profundicemos en ellas, las aprovechemos para mejorar nuestra información y para mejorar todos los análisis que estemos realizando actualmente en el Excel. Por último, saben que siempre los invito a que actúen y que se muevan y que busquen aplicar parte del conocimiento que aprendieron aquí. De repente, algunos de ustedes ya han usado el Access, de repente otros no se atreven porque lo ven un poco complejo. Sin embargo, yo los animo a que se atrevan, que fíjense de una forma muy sencilla, no tienen que empezar con lo más complejo, creando unas bases de datos bien sencillitas mientras se van familiarizando, porque es muy probable que si ustedes tienen Excel, tienen también el Access instalado en sus computadores, y creo que pueden sacarle muchísimo provecho. Entonces, para ayudarlos a que se animen y que actúen a aplicar algunos de los conocimientos que vieron aquí, yo siempre me gusta regalarles los formatos que monto, y los que estén interesados me pueden escribir a raquel@planificaciondelademanda.com y yo con gusto se los envío. Esa es una opción. Otra es que se pueden suscribir a mi página web, donde también a partir del día de mañana yo subo estos formatos y pueden acceder a ellos a los suscriptores de mi web. Entonces, bueno, si alguno tiene una pregunta. Bueno, muy bien, Raquel, muchas gracias. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Si quieres, Raquel, mostrar la cámara. Yo también la muestro ahí. Ok. Ya hemos terminado. Aquí tenemos, ya sabéis que podéis levantar la mano
Aquellos que queráis plantear la pregunta a Raquel directamente o comentar algo de lo que ha dicho Raquel, os abro el micrófono. Aquí tenemos a Óscar Saavedra. Óscar, te voy a abrir el micro. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, Óscar. Hola, hola, Óscar. ¿No? Sí, Óscar, te escuchamos. Te escuchamos perfectamente, Óscar. Adelante. Ya, mi consulta iba por el tema en que si de lo que está mostrando básicamente va por, se podría decir por los resultados finales, pero ¿podrías mostrar de repente en otro webinar cuál es el análisis que ha realizado para implantar ese modelo de datos? No entiendo bien la pregunta, Óscar. ¿A qué te refieres? ¿Puede ser un poco más específico, por favor? Lo acabo de enviar por mensaje del webinar. Ajá. ¿Cuál es el análisis para montar el modelo de datos? Pregunta Óscar. ¿Te refieres a la creación de las tablas? ¿Cómo estructurar las tablas, por ejemplo? ¿O qué campos poner en cada una de las tablas? ¿A eso te refieres? Sí, exacto. Ah, ok. ¿Cómo defino yo cada uno de los campos? Creo que es a eso que te refieres, ¿no? Bueno, en cuanto al diseño de las tablas, es sumamente importante que antes de ponerse a construir la base de datos, tener bien claro, primero para qué vas a usar la base de datos, ¿no? El ejemplo que yo te mostré aquí específicamente es data que yo utilizo para planificar la demanda, es decir, data de ventas, básicamente. Va a depender del análisis que tú quieras hacer. Dependiendo del análisis que tú quieras hacer, vas a determinar qué valores tú necesitas. En mi caso, yo particularmente que fue un ejemplo ilustrativo, solamente estoy usando a nivel de producto, marca y categoría. Fíjate que no ves por ningún lado país o región o nada de esto. Pero si tú necesitas tener tu data a ese nivel, tú debes crear una tabla que te establezca también esa dimensión. Todo depende del análisis que quieras, pero también depende de la data que tengas, ¿no? Porque de repente tú dices, bueno, quiero hacer un análisis a nivel de provincia y no tienes la data, tienes que empezar a generarla para después poder construir la tabla de datos. Pero básicamente viene del requerimiento que tú tengas. Una vez que tú tengas claro qué análisis quieres hacer, eso va a determinar qué data tú vas a empezar a recolectar cómo la vas a estructurar. Muy bien, Óscar. No sé si eso aclara tu pregunta. Sí, ahora nos lo comentará Óscar. Si tiene más dudas, si me levantáis la mano os abro el micrófono y así podéis participar directamente vía micrófono. A ver, aquí te preguntan también, Raquel, Carlos, ¿qué volúmenes de datos me soporta Access? Pensando en que puedo tener millones de ventas. Esa respuesta te la debo. No sé exactamente cuántos registros, pero sí es muchísimo más que Excel. Yo te lo puedo averiguar y después te lo mando. No me sé el dato de cuántos registros, pero son muchos más que Excel. O sea, ya Excel tiene muchísimos, pero Access tiene más todavía. Pero yo lo investigo y te lo mando por mensaje. Bueno, y ya Carlos también pregunta, ¿puedo acceder desde la web a esta base de datos Access para consultarla? Supongo que será el ejemplo que has puesto. Desde mi web, dice él. Sí, o desde la web, si está en algún sitio publicada o algo así. Bueno, yo voy a subir estos formatos a mi página web, pero si él quiere, me pasa un correo y yo se los mando directamente, no hay problema. Yo siempre envío los formatos que yo creo a las personas que me los solicitan una vez que termine el webinar. Perfecto, perfecto. Pues ahí tendrá los datos de Carlos.
Muy bien, pues no veo ninguna mano levantada, no veo ninguna pregunta más, así que Raquel, muchísimas gracias por tu presentación Gracias a ti, y Daniel. no sé si tenemos ya puesta la fecha del siguiente webinar. No, todavía no, Todavía no. pero el próximo mes tenemos otro webinar seguro. Vale, pues estados atentos en tecnowebinars.com a los próximos webinars de Raquel. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima. Adiós. Adiós.